Bienvenidos, amadísimos hermanos, a esta segunda clase de formación virtual. El texto que vamos a utilizar para hoy de las Sagradas Escrituras y que tiene que ver mucho con el tema es 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Por eso, no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando día a día en nosotros. No se pueden equiparar estas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles duran para siempre. Palabra de Dios. Padre Celestial, damos gracias por tu amor en este día, por la luz de tu Santo Espíritu que nos ilumina y nos da sabiduría para entrar en nuestro interior y profundizar en él nuestra vida humana y cristiana. Te lo pedimos bajo la intercesión de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Amén. Siguiendo el hilo conductor del sentido de la vida y hacer un proyecto sobre el propósito de nuestra vida, tenemos que entrar muy a fondo a nuestra espiritualidad. Para entrar a definir la espiritualidad o la ciencia del espíritu, vamos a ver dos puntos de vista. Punto de vista general, a través de los conceptos o de la filosofía laical y los diferentes escritos que se han hecho a nivel universal. Y el otro concepto es el concepto de la filosofía cristiana católica. El espíritu, palabra que viene del latín spiritus, viento, respiración, Rúa Adonai en hebreo, que es el viento de Dios que sopla dentro de mí, dentro de ti. Hay el criterio popular de el miedo a entrar a este tema, a estos asuntos espirituales o a la vida del espíritu o a la vida interior, porque definitivamente el espíritu supera al ego, es decir, el espíritu transforma el yo interno, elimina lo que está mal, nos cambia totalmente y por eso ese temor, ese miedo a entrar a estos aspectos internos espirituales. En la filosofía laical, el tema del espíritu, la espiritualidad, está totalmente separado del tema religioso. Lo ven como un concepto o una idea universal, pero muy cercano a todos los conceptos y al nuestro también, es que lo del espíritu va siempre a la esencia, es decir, adentro del hombre, para que el hombre pueda conocerse mejor, buscando el verdadero yo, buscando siempre al final la felicidad. Para no tener miedo a la realidad, dice esta filosofía laical, debemos abrirnos, entrar en nosotros mismos. Es lo que se llama la búsqueda interna. En la espiritualidad cristiana nos encontramos de que ella no es más que la capacidad de relacionarnos con Dios. Lo contrario, la discapacidad espiritual nos hunde, nos destruye. Por eso necesitamos esta capacidad, esa facultad de comunicación, como bien decía Teresa de Ávila,
el trato de amistad, el trato de la intimidad con Dios, que está basada primero, la espiritualidad cristiana está basada primero en la fuente bíblica, en la tradición israelita de los escritos del Antiguo Testamento y en la experiencia de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y también está basada en las experiencias religiosas de los diferentes santos y los diferentes escritores místicos de la Iglesia Católica. Su concepto como ciencia también está basada en el magisterio o en la enseñanza de la Iglesia. Es una experiencia religiosa arraigada en una gran particularidad, como lo es Jesucristo. El fin es un encuentro vivo con Jesucristo en el Espíritu, que configura al ser cristiano en medio de una comunidad, es decir, en medio de la iglesia, y que forja al cristiano de una manera tan particular para vivir cristianamente en medio del mundo de hoy. Eso pues, a grandes rasgos, lo que es la espiritualidad en forma general y la espiritualidad cristiana católica. El padre Nelson, como vamos a ver entre unos momentos en el video, sobre la profundidad o el pensamiento profundo o los deseos profundos del hombre y el tema de las tres potencias del alma, vamos a hacer una ligación, vamos a hacer una unidad entre el tema de la espiritualidad o lo que concierne a la capacidad interior del hombre para comunicarse con un ser supremo y lo que se llama las tres potencias del alma. ¿Qué son los deseos profundos? Un deseo profundo del hombre es buscar una virtud, buscar un valor, pero un valor positivo. Los deseos profundos están encaminados a buscar el bien y sobre todo el bien supremo. Y los deseos superficiales son los deseos del mal. Un deseo superficial puede ser un vicio. Un deseo superficial es buscar aquello que no nos conviene para el crecimiento humano, cristiano, espiritual. Es decir, un deseo superficial es lo superfluo, lo que se acaba, lo que no se continúa en la eternidad. Lo superfluo es solamente lo divagante, lo que no es profundo, como bien lo dice la palabra. Una vida de profundidad requiere la ayuda de Dios, es decir, la gracia que viene a través del Espíritu Santo. Agustín descubrió el continente de la interioridad. Hablando de deseos profundos, Agustín en el siglo IV nos habla de el continente de la interioridad, o sea, viajar hacia adentro a través de un esquema. Y el esquema que nos aporta San Agustín a la filosofía, a la ciencia espiritual, a la teología espiritual y al mundo cristiano, es el esquema de las potencias del alma. Es decir, para que el deseo profundo pueda tener un alcance y llevarnos a la plenitud, necesitamos de unas herramientas espirituales. Y bien lo descubre San Agustín. Y muchos autores cristianos con los siglos nos van hablando de estas tres potencias del alma. Ahí tenemos a la famosa Teresa de Ávila en el siglo XVI. En la potencia del alma están los grandes anhelos del hombre. Yo hablaba al principio de los deseos profundos. Es decir, lo que yo anhelo, lo que yo quiero, lo que yo deseo para tener un buen propósito de vida.
Es el tema que estábamos hablando. Estas tres grandes potencias buscan al Dios Trino, porque es el ser superior, lo máximo. Es decir, buscan al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. La búsqueda de ese Dios la hacemos a través de estos tres grandes puentes, o pudiéramos llamar también herramientas, como son estas tres potencias del alma: la voluntad, el entendimiento y, por último, tenemos la memoria. Empezando por la última y haciéndola de primera, la memoria. ¿Qué busca la memoria? La memoria busca el ser, es decir, la base de nuestra vida, que es la existencia, el ser, lo que somos, lo que entendemos de nuestro diario vivir, en lo que deseamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, pero que tiene su base en lo que nos identifica como tales, es decir, el ser. ¿Y por qué está el ser en el esquema de la memoria? Porque nadie o ninguno de nosotros somos sino a través de lo que nuestra memoria, a donde nos lleve nuestra memoria. Vamos a decir, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios la memoria nos lleva a Dios. La memoria, el recuerdo, nos lleva a Jesucristo. La memoria, el recuerdo, nos lleva a todo aquello religioso o de experiencia interior, de experiencia espiritual, a ese ser que nos hizo a su imagen y semejanza. La memoria nos hace pensar quiénes somos, de dónde vengo, hacia dónde voy. Eso está muy ligado a la memoria. Son los recuerdos lo que ha tenido en nosotros el poder en la vida. Por eso la memoria, el recuerdo está muy ligado con el tema de el poder. Es decir, lo que ha tenido poder en nuestra vida quiere decir lo que ha impactado en nuestra vida. Nosotros no tenemos todos los días el recuerdo y la memoria de los actos independientes, los actos rutinarios. Si me preguntan, ¿qué comiste el miércoles pasado? No lo recuerdo, porque en el momento que yo estaba comiendo lo hacía solo por rutina o por necesidad, pero no es que el momento de la comida, el momento de comer, eso no ha creado en mí un impacto. Lo que crea un impacto es lo que hace en la memoria el poder ser. ¿Qué creó en mí un impacto? El día de mi ordenación. Si me preguntan, ¿cuándo te ordenaste? Dio el 15 de agosto de 1979. ¿Por qué te ordenaste? ¿Qué ocurrió en la ordenación? Bueno, el recuerdo queda impregnado en el pensamiento y en la conciencia, no en el inconsciente, porque es un recuerdo que tiene un poder de impacto, o sea, lo que me causó a mí un gran impacto. Eso es lo realmente poderoso. La memoria es potencia de lo que vive constantemente del pasado, en el cual marca tu futuro. La persona que vive el poder del pasado en la amargura será constantemente una persona amargada, porque aquello que siempre recuerda es lo que va haciendo en ti tu persona, tu existencia, el poder existir. Por ello, el recuerdo marca lo que tú eres. El tanto recordar una situación X me va marcando a mí un tipo de persona, va creando en mí una personalidad constante,
porque es lo que voy a tener siempre aquí en el recuerdo de la memoria, en el consciente constante. Recordar lo que Dios ha hecho conmigo es valioso. Por eso en la religión y por eso en la Sagrada Escritura constantemente se le recuerda al pueblo de Israel: recuerda lo que Dios ha hecho contigo, recuerda lo que Dios hizo con tus padres. Y ese recuerdo en la historia es lo que va afianzando la fe de Israel. Igualmente en nosotros los cristianos. Por eso al sacramento de la Eucaristía se le llama el sacramento de la memoria, porque nos recuerda que este sacramento es el sacramento de la alianza que hizo Jesucristo, quien murió por nosotros y resucitó, y que viene muy presente en cada celebración, en ese pan y en ese vino, que se consagra y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, llevarnos a ese recuerdo es un recuerdo de poder, porque va mellando en nuestro corazón y en nuestro pensamiento una manera de ser, la manera de ser cristiana. Este es el valor de esta gran potencia del alma que se llama la memoria. La voluntad va persiguiendo siempre el bien, es decir, el amor. Y la voluntad tiene que ver mucho con la decisión. La voluntad me lleva a mí a decidirme. El acto de voluntad es un acto de hacer, no de ser. Ya el ser lo vimos, ahora estamos en el hacer. Y el acto de voluntad me lleva a ser, a amar, a querer el bien. Y el entendimiento va en busca de la verdad. Entender es un acto intelectual. El entender es saber una cosa, la razón de esa cosa, y que eso me lleva a la verdad. Estas tres potencias del alma, el recuerdo en la memoria, buscando la verdad a través del entendimiento y buscando siempre el sumo bien, que es el amor, y Dios es amor, son el esquema o las tres herramientas que tenemos cada cristiano para profundizar espiritualmente a dónde queremos ir y lo que queremos ser, apuntando a nuestro proyecto de vida. Qué bien que ahora, conociendo las tres potencias del alma, yo puedo entender mucho mejor, por la verdad que he visto, que he conocido hoy, hacia dónde quiero ir, decidirme en un acto de voluntad a dónde quiero ir, gracias a la convicción del recuerdo o la memoria que me lleva al gran poder de ser, existir lo que yo quiero ser hacia el futuro. Amadísimos hermanos, en un mundo de hoy, como el de hoy, hablando ahora del recuerdo y la memoria, donde el sistema actual, el sistema mundial, y sobre todo en medio de esta pandemia, lo único que le interesa es la sociedad del olvido. Miren la importancia de la memoria. La memoria me lleva al recuerdo de dónde vengo, a qué familia pertenezco, cómo fui formando mi vida, cuáles fueron los momentos puntuales de mi vida, es decir, los momentos potenciales, los grandes momentos que me hicieron a mí anhelar, querer una vida mejor, a potenciar en mis acciones una vida mejor. Pero el sistema actual lo que quiere es acabar con la memoria, acabar con los recuerdos potenciales, y se llama a eso la sociedad del olvido. Muchísimos jóvenes desconocen sus raíces. A muchísimos jóvenes se les enseña a olvidar.
Muchísimos jóvenes no conocen ni siquiera la historia de su país, mucho menos la historia de la iglesia. No les enseñan a ahondar las raíces profundas de sus emociones, sus sentimientos y las raíces profundas de su fe. Por ello, al carecer de estas fuerzas, carecen de futuro, porque cuando se nos olvida lo más importante y cuando no tenemos en sí el verdadero valor de nuestra existencia, no luchamos por nuestro futuro, ni nos interesa luchar por el futuro. Por ello, hoy al sistema de la sociedad actual se le llama el sistema del olvido. Borra todo lo importante de tu vida. No te importe con tu familia ni con tu pasado. Borra todos los valores de la sociedad. Borra la urbanidad. Borra la espiritualidad. Borra la religión. Borra tus sentimientos y tus emociones. En pocas palabras, nulidad. Tú no vales nada. Nos tratan de quitar las llamadas instituciones intermedias. Y es lo que a diario vemos tanto en las leyes, como en la propaganda, como en el internet, como en los chats, como en las noticias. Hay que destruir y quitar de en medio las instituciones intermedias. ¿Cuáles son las instituciones intermedias? La familia y la iglesia, la religión. Es decir, son dos grandes instituciones donde tú naciste, donde te motivan a la creatividad, al querer ser, al luchar por buscar la felicidad y la plenitud de tu vida. Por eso estas instituciones que hay que eliminarlas. Lo otro es que sin una verdadera personalidad se quiere llenar a la gente de nulidad, no de personalidad, sino de nulidad. Es decir, al no buscar ni entender cuáles son los valores y los elementos esenciales para el crecimiento de la vida humana y el crecimiento de la vida cristiana, nos van llenando de humo, nos van llenando de oscuridad, nos van llenando de vicios. Y entre más vicios tenga una sociedad, entre más vicios tengan los jóvenes, menos pensantes son, menos van a encontrar las tres potencias del alma, como son la voluntad hacia el sumo bien, el entendimiento para descubrir la verdad y la memoria para ser un ser de verdad. Amadísimos hermanos, luchemos por buscar esa verdad. Por eso estos cursos esenciales, martes tras martes, para que encontrando la verdad podamos abrir los ojos al sumo bien y entender hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y que no falte nunca la memoria para recordarnos que el sumo bien es Dios, que el que nos ama con todo su amor es Dios, y a dónde nos vamos a dirigir, a la vida eterna. Dios te bendiga.